torácica y lumbar en niños. Entonces tenemos que saber que este tipo de fracturas, pues si bien son inusuales, pues vamos a tener estos mecanismos de trauma en los que debemos como sospecharlo para tener claro que no se nos vaya a pasar el diagnóstico, porque ya vimos pues como lo complicado que puede ser como una secuela pues de estos traumas. Entonces lo que tenemos que tener claro es que en la primera década de la vida, o sea, en los primeros 10 años va a ser más común las lesiones en el segmento torácico entre T4 y T10, y ya en la segunda década de la vida pues va a ser más común en esa unión toracolumbar, que va a ser pues la porción definida entre T12 y L1. Entonces, lo otro que es importante es que aproximadamente el 50% de los niños van a tener lesiones neurológicas, los otros 50 no la van a tener, posiblemente secundario a toda la elasticidad que ya más adelante les voy a explicar, tiene la columna en los niños a diferencia pues, de los adultos. Y lo otro que es importante es que los que tienen lesiones neurológicas usualmente son los que tienen traumas de más alta energía. ¿Listo? Entonces, en la anatomía de la columna de los niños hay como tres cosas fundamentales que tenemos que tener claras y que nos van a cambiar pues como el enfoque respecto a los adultos. Lo primero es que es una columna vertebral que es más flexible porque tiene un tejido blando que por así decirlo es más tolerante, o sea, soporta mayores deformidades que los tejidos blandos de los adultos, tiene unos ligamentos que son mucho más elásticos, lo que da mayor movilidad como a ese segmento posterior. Tenemos unos músculos que son más pequeños y unos discos intervertebrales que están sanos y están más hidratados a diferencia de los adultos, lo que hace que soporten mejor las cargas. Lo otro que es importante es que los niños tienen una proporción cartílago hueso mayor que los adultos, es decir, los adultos tenemos más hueso, los niños tienen más cartílago, y en los niños las facetas articulares son con pues, una disposición más horizontal con respecto a las facetas de los adultos, que son un poco más verticalizadas, y esta posición horizontal hace que la columna tenga una mayor flexibilidad. Entonces, todo esto es importante porque muchas veces los niños pueden tener traumas de muy alta energía, en los cuales pueden haberse presentado deformidades significativas, pero que por la propia pues, como flexibilidad que tiene la columna, en el momento en el que yo lo evalúo, la columna va a estar en una posición que puede ser normal, y esto nos va a ocultar lesiones importantes de la columna. Entonces, en todos los niños hay que tener claro que las lesiones en columna no se deben, o sea, hay que tener claridad de que todas las estructuras, principalmente las del complejo ligamentario posterior, están íntegras, y eso me va a garantizar que yo no voy a tener lesiones ocultas que vayan a pasar inadvertidas y que me vayan a llevar a una complicación a largo plazo. Lo otro que es importante es que los niños tienen pues las epífisis anulares, que son las que me van a dar como el crecimiento en toda esta parte, y estas epífisis anulares van a empezar a aparecer o a ser visibles o osificarse pues a partir entre los 8 y los 12 años, y se van a empezar a fusionar pues ya prácticamente después de los 20 años. Entonces las lesiones que se producen alrededor de esta edad son las que tienen un mayor potencial pues como de generar deformidades o secuelas a largo plazo. Lo otro que es importante es que en la columna tenemos una cosa que es la teoría pues, de las tres columnas de Dennis, que básicamente nos va a separar la columna en tres porciones, y eso nos va a permitir pues, con ciertos tipos de clasificaciones que tenemos llegar pues como a un diagnóstico. Entonces, la primera sería pues como la teoría de la columna anterior, que es la que va a estar representada de esta línea hacia adelante, que va a estar compuesta por la mitad anterior de los cuerpos, la mitad anterior de los discos y el ligamento longitudinal anterior. Tenemos la teoría pues, de la columna intermedia, que va a ser lo que está compuesto por el cuerpo, por la mitad posterior del cuerpo del disco y el ligamento longitudinal posterior. Y quizás pues, como la estructura más importante que le va a dar la estabilidad a la columna va a ser toda la columna posterior, que es todo el complejo ligamentario, que está compuesto por el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, y la porción pues, como de la cápsula articular de todas las articulaciones facetarias a este nivel. Entonces hay que tener claro que usualmente los niños que presentan fracturas de columna van a tener traumas de muy alta energía, y generalmente son accidentes de tránsito, ya sea estos accidentes
que se ven por acá a la izquierda, que son muy comunes, accidentes en cuatrimotos, pues en los cuales generalmente la cuatrimoto se levanta, pues y el paciente tiene, pues, recibe pues el impacto de la cuatrimoto. También se ha descrito pues en accidentes de tránsito en pacientes que tienen lesiones pues que se describen como en cinturón de seguridad, que son lesiones en flexión con cizallamiento por cuando pues, colisiona el vehículo. Y lo otro que son importantes son las caídas de altura, que usualmente van a generar traumas pues, como con compresión axial. Entonces, de acuerdo pues como al mecanismo de trauma, generalmente el más común van a ser las fracturas con un mecanismo de flexión que se puede combinar con una flexión y una distracción. Podemos tener lesiones con cizallamiento, podemos tener lesiones por compresión axial y menos comunes lesiones en extensión. Entonces hay que tener claro cuáles son estos patrones de lesión que tenemos, pues que lo vemos acá en la radiografía, porque estos me van a ya, pues, yo lo puedo clasificar fácilmente pues, con las radiografías, y esto me puede dar una luz de cuáles son las estructuras que tengo comprometidas y qué es lo que si debo como pedir una imagen como complementaria para tratar de buscar lesión de tejidos blandos, principalmente estructuras ligamentarias posteriores, que me van a hablar de qué tan estable o no es ese patrón de fractura. Lo otro que es importante es tener claro que si bien solamente el 50% de los pacientes tienen lesiones neurológicas, yo puedo tener una lesión neurológica por dos causas. Una lesión neurológica primaria, que va a ser una lesión ya sea por una laceración o una contusión directa pues medular, o una lesión secundaria, que va a ser la que se produce por isquemia y edema de la médula, que es una que yo tengo que tener en cuenta, porque muchas veces los pacientes puede que no tengan una lesión estructural visible, pero simplemente el edema o el proceso isquémico o el trauma, pues o el shock medular que tiene el paciente puede desencadenar una lesión neurológica que me va a comprometer el pronóstico pues de este paciente. Entonces yo cuando voy a clasificar las fracturas pues, en la columna, pues yo puedo tener esta clasificación que hace la clasificación de Denis, que me va a hablar de lesiones mayores y menores. Esta es una clasificación que es un poco más sencilla, porque existen otras clasificaciones como la de la O, que me va a hablar por segmentos y de todo el tipo pues, de fracturas, pero esta es una clasificación que a grandes rasgos yo puedo pues como identificarla y me va a ayudar pues como a definir el tratamiento. Entonces yo tengo una lesión menor, que va a ser la lesión de las estructuras que no son, o son fracturas como de pequeñas porciones que no me van a comprometer tanto la estabilidad de la columna. Entonces tengo una fractura de la parte interarticular, una fractura de la faceta o la fractura de las apófisis, ya sea transversas o las apófisis espinosas. Y ya cuando hablo pues de lesiones mayores, entonces tengo las fracturas por compresión, las fracturas por estallido pues de los discos propiamente, y puedo tener luxofracturas o fracturas en cinturón de seguridad, que son las fracturas que se producen, como ya les dije, en flexión, y el cizallamiento pues que produce el cinturón propiamente. En estos niños es como ver en la piel del abdomen como las marcas pues, del cinturón de seguridad, entonces hay que ser como muy acuciosos en el momento que es como de la evaluación clínica. Entonces, en el momento de la evaluación clínica, pues ya ahí, si es un trauma de alta energía, entonces yo tengo que enfocar al paciente con las guías de la TLS, tengo que tener claro el ABCDE, y en esta parte es muy importante la E de exposición, porque muchas de las lesiones en columna pueden pasar inadvertidas porque el paciente pues está supino sobre la camilla, y muchas veces nos tomamos pues como la tarea de girar al paciente y hacer una palpación por toda la columna, tratar de identificar escalones, buscar equimosis en esta zona. Recordemos pues que la movilización de estos pacientes debe hacerse en bloque, como lo vemos acá en la imagen, evitar los movimientos asincrónicos que puedan empeorar las lesiones iniciales que tenga el paciente, y recordemos que es muy importante hacer una evaluación neurológica completa, y pues este esquema que nos proporciona pues el ASIA pues es supremamente sencillo, y quizás sea pues como una de las formas más fáciles de evaluarlos. Y recordemos que a todos estos pacientes pues se les debe hacer una evaluación perianal, y pues de esos reflejos sacros, que usualmente son los que
se pasan pues inadvertidos, no se hacen por omisión, pues por la pereza pues, de hacer una evaluación completa. Y recordemos que estas lesiones medulares que se vayan a producir, pues se pueden clasificar como completas o incompletas. Completas es si tenemos una pérdida de, de toda la alteración pues, motor y sensitiva debajo del nivel de la lesión, o incompletas si solamente tenemos una pérdida pues como parcial. Entonces esto es importante porque hay muchos artículos que sugieren pues que los pacientes con lesiones incompletas son pacientes que podrían llegar a ser candidatos a una descompresión quirúrgica. Entonces es importante pues, como tener claro cuál es el diagnóstico de mi paciente para definirle pues como el tratamiento. En cuanto a la evaluación radiológica, entonces yo, pues estas son radiografías de adultos, pero son quizás un poco pues como más fáciles de ver para todos porque ya tenemos todas las estructuras bien delimitadas. Entonces esto es lo que yo tengo que tratar pues como de buscar. Obviamente mientras más pequeño sea el niño, más difícil va a ser como la interpretación. Pero entonces básicamente yo tengo que tener proyecciones AP y laterales de los segmentos, en este caso pues torácicos y lunares, como los que estamos tratando de identificar. Y tengo que tratar de identificar tres cosas grandes. Lo primero es que yo tenga todos los cuerpos vertebrales de la misma altura, que yo tenga una distancia interpedicular igual en todos los cuerpos vertebrales y que yo vea las apófisis espinosas centradas pues, y como alineadas. Esos son tres puntos claves que son quizás como los más fáciles y los que nos van a ayudar como a visualizar o que a grandes rasgos no se nos pase pues como ninguna lesión. Ya entonces tengo la opción de la tomografía en los niños nos va a ayudar mucho porque como ya les dije, muchas veces todas las estructuras no están osificadas, entonces van a ser difíciles de visualizar y no son columnas que sean en realidad como las que nos enfrentemos todos, entonces nos va a permitir una mejor visualización de las estructuras óseas, nos permite una mirada pues como tridimensional de los cuerpos, tenemos cortes axiales, sagitales y coronales que nos van a ayudar y obviamente pues si es posible tener una reconstrucción 3D. Y en cuanto a las resonancias magnéticas, nos da o tenemos la ventaja pues de que nos va a permitir evaluar todas las estructuras ligamentarias posteriores que son muy importantes en la estabilidad de la columna y que en el momento en el que yo identifique que tengo una ruptura de ese componente posterior, sé que me estoy enfrentando a una lesión que quizás es más severa de lo que pensaba y quizás voy a necesitar abordarla de una forma terapéutica distinta si no la estuviera comprometida. Lo otro es que puedo evaluar específicamente el disco intervertebral y el cordón medular en busca de edema o en busca pues como de zonas isquémicas o hemorrágicas del cordón que me hable pues como de, o que me explique pues alguna sintomatología que yo encuentre en mi paciente. Entonces, a grandes rasgos, en la parte de tratamiento no quirúrgico, entonces tenemos que las lesiones menores, que fueron las que vimos inicialmente en la clasificación de Dennis al lado izquierdo, que eran la de las facetas, la de las pasas articulares o la de las apófisis, van a ser consideradas lesiones que pueden manejarse de forma no quirúrgica. Algunas fracturas por compresión podrían considerarse de manejo no quirúrgico y cuando hablo de fracturas por estallido, hay como 4 criterios importantes que yo debo tener o debo ir a buscar en estas fracturas para yo considerar que mi paciente puede ser de manejo no quirúrgico. Entonces tengo un paciente que tenga una fractura por estallido pero que no tenga un déficit neurológico, que la cifosis se presente pues por estas fracturas sea menor al 25%, que no tenga colapsos vertebrales mayores al 50% y que el compromiso del canal sea menor al 50%. Hay que tener claro una cosa, y es que los niños, como les dije, son tan flexibles, generalmente las lesiones se presentan en varios segmentos, no tanto como los adultos que usualmente presentan un segmento pues vertebral. Los niños pueden presentar dos, como vimos en este niño que también tenía un segmento que era T7 más comprometido. Miren que las vértebras adyacentes también tenían pues, como un compromiso del tamaño, eran fracturas pues como por compresión. Entonces el manejo inicial de estos niños sería un reposo inicial y hacerles pues como un reintegro gradual, hacerle manejo analgésico y en algunos textos queda pues como el debate de si se requiere ortesis. Generalmente son ortesis en hiperextensión
se les ayuda pues como con el manejo del dolor y mejora pues como la posición de los pacientes. No sé, si al final el profe nos puede como orientar, porque en varios artículos he encontrado que sí se usan, otros dicen que en realidad no hay diferencia en usarlo, otros dicen que los menores de 10 años pues en realidad los niños remodelan muy bien, entonces no habría pues como indicación, pero que en mayores de 10 años sí sería pues como importante usarlo por el riesgo pues de que hagan la psicosis como la que presentó nuestro paciente. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces, algunos textos, pues, o en algunos guías, pues, que también encontré, dice que los pacientes con déficit neurológico deberían llevarse a manejo quirúrgico, principalmente cuando son lesiones medulares incompletas, pacientes con luxofracturas, pacientes con inestabilidad posterior, o pacientes que tengan fracturas con estallido, que tengan más de 25 grados de cifosis, que tengan más de 15 grados, pero que se asocien a un colapso del corto vertebral mayor del 50% o que tengan un compromiso del canal medular mayor del 50%. Entonces ya en cuanto al manejo quirúrgico, entonces ya lo que quedaría es si se hace vertebroplastia, si se hace una ortodesis, qué vía sería y cuántos niveles se hacen, si requiere descompresión medular, si se les va a hacer a todos, si solo se les va a hacer a los que tienen lesiones incompletas. Y en algunos textos dicen que el pronóstico de los pacientes mejora si se hace antes de 8 horas, pero en muchas partes o la mayoría de las veces no se cuenta con el especialista o el espacio pues para hacerlo en menos de 8 horas, pero en lo que sí coinciden la mayoría de los artículos es que se tiene que restituir, es el balance sagital de esa columna, tenemos que restituirlo para mejorarle pues como el pronóstico al paciente, eso es como el consenso que se tiene en cuanto a como a este aspecto. Y pues lo otro que es importante, que lo citan en muchos artículos y lo citan pues como en los libros, es el tratamiento de la lesión medular, que se debería considerar iniciarles pues a los niños. Busqué si específicamente los niños tenían pues, como alguna dosis diferente o algo en específico, pero en general lo que se pone es que se maneje las lesiones medulares con un inicial de metilprednisolona de 30 miligramos por kilo en la primera hora y se continúe con una infusión de 5.4 miligramos kilo hora. Idealmente lo deberíamos iniciar en las primeras 3 horas y continuar por 24 horas si se inicia en las primeras 3 horas, pero si se inicia más tarde, recomiendan pues como extender la infusión hasta por 48 horas. Y ya finalmente, en cuanto a las complicaciones, entonces tenemos un punto de corte que van a ser los 10 años, de los 10 años hacia abajo, que es cuando ya se empieza pues, a cosificar propiamente la columna, generalmente no hay detención en el crecimiento ni deformidades asociadas a esas lesiones porque el potencial de remodelación alcanza a ser lo suficientemente importante para evitar pues, que se produzcan. Sin embargo, en los que son ya mayores de 10 años, o ya cuando entramos pues, a esa segunda década de la vida, el potencial de deformidades asociadas a estas lesiones es mayor y generalmente es más común que se produzcan escoliosis que cifosis, pero se pueden presentar pues como ambos tipos de deformidades. Entonces, eso es como lo que les traía el día de hoy en cuanto pues, como a esta revisión. No sé si los profes tienen algún comentario, si tienen o nos pueden dar claridad pues como con respecto al uso de las ortesis, porque sí lo he revisado varias veces y siempre he encontrado pues como cosas muy contradictorias.